Cuando me hice vegano, una de las grandes preguntas que me hacía era si podía seguir construyendo masa muscular con una alimentación basada en plantas y si podía entrenar como antes lo hacía. Para hablar de eso, hoy estoy con David Ramírez. David es ingeniero mecánico, atleta de alto rendimiento y entrenador personal. Dave, gracias por estar acá conmigo. Hola, soy Felipe Vélez. Me hice vegano cuando empecé a cuestionar el impacto de mis decisiones de consumo en los animales. Y siendo vegano, me han hecho muchas preguntas como ¿de dónde sacas las proteínas y el omega 3? ¿Cómo que las vacas no son lecheras? Y entonces, ¿qué comes? ¿Y el veganismo qué? Por eso creé este espacio para transformar mitos en realidades y prejuicios en posibilidades, conversando con expertos y con gente real. Esto es ¿Y el veganismo qué? Un podcast para veganos y para no veganos. Un espacio para todos. Hoy vamos a conversar de tu experiencia como vegano, como atleta, como deportista. Y una de las cosas que más me gusta de tenerte en el podcast es que uno de los grandes mitos acerca del veganismo es que no podemos ser fuertes y no podemos ser grandes alimentándonos de plantas. Y tú eres una de esas personas que simplemente viéndote derrumba ese mito. Cuéntame, ¿quién es David Ramírez? Hola Pipe, ¿cómo estás? Me alegra mucho poder estar acá contigo. Me place poder compartir mi experiencia como atleta, como entrenador y también como guía en el veganismo. Me llamo Hernán David Ramírez Castañeda, tengo 32 años, me inicié en el mundo del deporte hace 16 años, pero antes de eso ya practicaba deporte. Desde niño siempre he hecho mucho deporte, me ha encantado el deporte. Estudié ingeniería mecánica, egresado de la Universidad Central ya hace 10 años. Nunca lo ejercí. Sí fui docente de matemáticas, física, química, informática, pero em, siempre me ha llamado mucho el deporte y el bienestar a las demás, a los demás, como a la humanidad, ¿sabes? Em, Comencé con mi carrera deportiva siendo culturista, siendo culturista. Después practiqué fuerza potencia, powerlifting. em, y actualmente estoy muy enfocado en el trabajo aéreo, arte aéreo, flexibilidad, contorsión, equilibrio, em, ayudar a las personas a su rehabilitación, a que ganen confianza, para que puedan ejercer sus prácticas cotidianas y lleven una calidad de vida óptima, ¿sabes? Entonces, es lo que actualmente estoy haciendo como entrenador, como guía y a la vez también mentor. Hace 10 años inicié en el mundo del veganismo, ya casi 11, y ahorita en Semana Santa completo 11 años. ¿Recuerdas el día en que Sí, te para hiciste Semana vegano? Santa, para Ajá. Semana Santa. Recuerdo que fue gracias a mi mamá, sí. Yo comía demasiada proteína de origen animal, porque ahí está el mito de tienes que comer mucha carne, pollo, pescado, huevos, quesos, lácteos. eh, no consumas tantos carbohidratos porque eso crea otras enfermedades. Bueno, entonces siempre me ha gustado cocinar. Desde niño siempre estuve como al lado de mi mamá acompañándola cuando cocinaba, entonces picando, organizando. eh, Cuando la acompañaba a hacer sus compras de carne y todo esto, tenía traumas y no me gustaba entrar porque me ganas de trasbocar. Desde niño siempre tuve como esa repulsión, pero pues nos programan o nos dejan como un chip ahí para, em, tienes que alimentarte de esto porque es la pirámide nutricional y si no come entonces no va a crecer y no va a ser fuerte, no va a desarrollar como el cerebro. ¿Sí? Sí. Entonces, nunca entraba, me dan mucho trauma A las a carnicerías, te las entiendo. Ajá. carnicerías. Entonces, yo no comía, yo era muy delgado, tenía muchos traumas porque me creaba malestares estomacales, no podía descansar bien de niño.
me creaba reflujo y siempre escuchaba a las personas decir que era normal el consumo de lácteos o estar inflamado de niño. Y yo decía, pero entonces yo lo que hacía era darle la comida a los perros o a los gatos o simplemente la dejaba ahí. Entonces ya, bueno, con el paso del tiempo, como ya normalizando todo esto, em, en el mundo del fisicoculturismo hay que comer entre 1 gramo, unos 5 o 2,2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal para poder desarrollar masa muscular. Sí, grasas muy controladas, teniendo en cuenta que las carnes ya tienen su propia grasa, y carbohidratos, obtenidos de los vegetales. Entonces eran 3, 4, hasta 5 comidas de proteína de origen animal que me tenía que obligar para alcanzar esos requerimientos y poder ganar masa muscular. Adicional a esto, proteínas en polvo, a base de leche que inflaman. Bueno, em, mis papás siempre me han patrocinado en todo. Agradecido, siempre bendecido por la gran oportunidad que me dio la vida de mis padres. Entonces, recuerdo esas cantidades exageradas de carne, pescado. Y mi mamá pues siempre me estuvo como ayudando a llevar la dieta y todo, porque bueno, estudiaba, entrenaba, llevaba mis comidas, biblioteca y así, repita, repita. En una de esas recuerdo tanto que pues ella ya estaba tan cansada y me dijo, tú de tanta carne, pollo, todo esto que comes, te estás comiendo el sufrimiento de los animales. Y yo me quedé pensando y me puse a investigar más a fondo. Y retomando, recuerdo que cuando yo le ayudaba a cortar los vegetales de niño, yo nunca tocaba la carne porque me parecía como extraño, sí, o sea, me impresionaba. Entonces como que desde ahí empecé como con un llamado, pero no sabía que existía el veganismo, el vegetarianismo. Entonces cuando ella ya me dijo como, oye, te estás comiendo el sufrimiento de los animales, lo que hice fue como empezar a investigar mucho más. Dije, ¿y esto qué? Dicho y hecho, empecé a ver documentales, em, qué es lo que le hacen a los animales en esas casas de las slaughterhouse o las casas de Los terror, los mataderos. Ajá. mataderos. Y empecé a quedar más traumado. Entonces yo tenía en ese entonces 22 años. Entonces comencé a investigar más a fondo cómo me podía alimentar, ¿sí? Cómo me podía alimentar para poder alcanzar esos requerimientos y no entrar en deficiencias. Pero el día que tomé la decisión de cortar con todo lo que es de origen animal, dije, esto es hasta la muerte, yo no puedo dar un paso atrás, ¿sí? Porque yo no quiero ser partícipe de lo que está sucediendo ahorita, ¿m? Cómo lucran. Y adicional, más allá de lucrar, es lo que le hacen a los animales, Ujú. ¿sí? Tú también siendo vegano, nos tenemos que informar bastante para poder como compartir el mensaje y tener argumentos del por qué lo somos, por qué nuestra ética. ¿M? Dave, un momento, eso que mencionas de tu experiencia como niño y tu relación con la comida cuando eras niño, y que además mencionas la palabra traumático, que fue traumático para ti, me parece que no es un tema menor. Hablemos un poquito de eso y me recuerda también mi propia experiencia. Recuerdo, y lo hablamos en familia con mi mamá, cuando yo era niño, me preguntaba por la importancia además que tiene en mi vida mi madre, ¿sabes? Que es la representación de todo el amor, de todo lo lindo y de todo lo bueno que hay. Me preguntaba por la mamá del pollo que estaba en mi plato, por ese sufrimiento que habrá tenido una mamá gallina cuando le mataron el pollo para que yo me lo comiera. Entonces me parece un tema importante que lo hablemos porque hay algo importante ahí de cuando éramos niños que pasaba en la relación con la alimentación. ¿Cuál fue tu caso específicamente?
¿Qué pasaba? ¿Cómo era la relación con la alimentación cuando tú eras niño? Sí recuerdo, como te comentaba, el hecho de ir a acompañar a mis padres o ir con mis hermanos a comprar carne, sí, a estas carnicerías y pues ver al pobre animal ahí colgado, recuerdo como desde los 5 o 6 años. El olor, ver la sangre, ver a estos personajes de estos camiones que transportan a los animales, todos llenos de sangre y cargándolos y ver cómo ahí mismo empezaban a cortar, me creó ese trauma y yo decía, ¿esto es lo que me va a comer? Entonces yo ya ponía como una barrera y siempre que comía me indigestaba. O sea, no aprovechaba al máximo como la alimentación. Podía en ese momento estar rico porque pues era lo que nuestros padres decían, no, cómaselo porque es rico. Y si no, pues se lo tiene que comer o no se levanta de la silla hasta que no vea ese plato limpio y uno, uy, pero es que eso es mucho. Afortunadamente tenía a mi perro y le daba la comida al perro, lo que hacía era esconderlo y se lo daba a los perros de la calle. Pero sí, sí recuerdo mucho esos momentos traumáticos, más que todo de ver al pobre animal. Como tener al perro aquí un momento y después verlo en la cocina hirviendo, ¿sí? O tu gato, o tu loro, o lo que sea. Entonces sí es muy importante eh, recalcar eso. Ujú. Conozco amigos, amigas y tuve mi expareja que su caso fue similar. Ella tampoco de niña disfrutaba, ella le daban mucho cerdo y decía, ay, el pobre cerdito. Y bueno, tú sabes que pues a las hembras las inseminan, ¿sí? Las inseminan en embarazos forzados, tienen sus bebés, las separan, producen sus lácteos, todo. Y si es macho, al trillador, si es hembra, pues otra, tenemos otra vaquita lechera, o tenemos otra gallinita que pone más huevos, y así sucesivamente. Mm, Es importante algo también que hemos conversado con otras personas que han pasado por el podcast es esa relación con los alimentos cuando éramos niños y no somos los únicos, ¿no? Mm, y me llama la atención pensar que siempre nos han dicho que existen algunos trastornos alimenticios y existe la bulimia y existe la anorexia, pero poco se dice de aquellos niños que no están de acuerdo con comerse un animal y su relación con la alimentación es de rechazo, ¿no? Entonces, me parece que es un tema valioso lo que nos acabas de contar, porque seguramente pues habrá gente que pueda tener algún caso cercano o ellos mismos se puedan sentir identificados con el asco que sentían por una presa de pollo o por un pedazo de carne, no comían y luego a raíz de eso pues lograron reconstruir su relación con la alimentación, no solamente hablando de veganismo, no hablando de en general la relación con la alimentación. Y cabe también recalcar que no es solamente como el asco, el olor, Ujú, sino lo que le hacen, ujú. ¿sí? Lo que le hacen, o sea, Paul McCartney dice, si los mataderos tuvieran como cristales para poder observar, pues creo que todo el mundo sería vegano, realmente se darían cuenta de lo que le están haciendo. Pero pues al ver ya solamente el filete, pues uno, no, está re lindo, pues a todos estos alimentos les agregan ciertas cositas para darle más color y todo. Pero realmente más allá del asco es como lo que le hacen, ¿sabes? Verlo ahí vivo o viva y en un momento, que ya está aquí el asado, entonces... Sí, cuando tú identificas la individualidad en un animal y lo reconoces no como un recurso, no como un objeto, sino como un ser que quería vivir, que quería respirar y seguir viviendo como tú o como yo,
y luego lo ves en un plato, pues genera o en una carnicería o en una bandeja en un supermercado, pues genera todo este tipo de Traumas, de emociones y emociones y traumas. traumas. Y es más que todo, siempre le digo a la gente cuando estamos en una conversación, míreme a los ojos. O tengo un grupo grande y, ok, pues nos podemos ver a los ojos y estamos en un espacio seguro. Hablen, pregunten. Y así tal cual, mira a los animales, míralo a los ojos. A ver qué puedes llegar a sentir. Tú primero fuiste, según entiendo, primero fuiste atleta y después vegano, ¿cierto? Sí. ¿Qué reacción tuvo tu entorno cuando decidiste hacerte vegano? ¿Qué te decían tus compañeros de entrenamiento, los otros atletas? ¿Te encontraste con algunos mitos, que no ibas a ser fuerte, que no ibas a poder seguir entrenando igual? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué reacción? De todo. De todo porque al principio cuando empecé a informarme, eh, fue como ¿cómo decírtelo? Nos aísla al ver como tanta información que en un día adquirí. Desde la mañana como hasta la noche me puse a investigar, a leer, a ver documentales. Y a medida que iba viendo más documentales, ¿sí? ¿Qué documental te impactó? Uno, Terrícolas, ajá, sí, igual, terrícolas. igual. Eso era todo, perdóname por el paréntesis. Terrícolas es, es, Sí. es para verlo completo, Es muy ¿sí? fuerte. Es Yo no uno lo de he los terminado más de ver, fuertes, no lo he terminado de ver. pero ahí uno se da cuenta realmente lo que pasa desde décadas hasta siglos, ¿sí? Entonces, no solamente con la alimentación, sino también con la ropa, espectáculos, em, qué pasa con los perritos que están en la calle o general. Entonces ahí explican absolutamente todo y es que nos hacen tomar más conciencia realmente, es un despertar. Pero bueno, la reacción que tuvo mi cuerpo, primero mi cuerpo, fue perder mucha grasa. Perdí mucha grasa corporal. Yo estaba casi pesando 82 kilos. Pero Y estabas pesando 82 al inicio. cuando inicié, ¿Cuándo? hace 16 años, yo pesaba como 50 kilos. Cuando tenía Wow, 16 ajá, años, ok. yo pesaba como 50 kilos. Y ya con el paso del tiempo, con toda esta alimentación, llegué hasta 75, Ok. ¿sí? Pero fue un proceso lento, de paciencia, de aprendizaje, de comer demasiado. Entonces, Llegas hasta 82 y ya luego. después llegué hasta 82 y ahí fue cuando empecé a hacer esos cambios. Y bajé como hasta 75 kilos, pero perdí fue solo grasa, perdí grasa, de cierta manera, ¿cómo decirlo? Yo creo que era más inflamación porque empecé a ver como mis músculos más torneados, más pegados al cuerpo. Em, la piel mucho más pegada al músculo. Es a lo que voy. Menos inflamación, disfrutaba más la alimentación, comencé a disfrutar mucho más la alimentación, pero empezó como el trabajo mental de perder fuerza, verse uno más delgado. Y pues en este entorno siempre está muy relacionado como la masculinidad. Tienes que verte grande y fuerte porque es lo que te hace ser un hombre rigoroso, la testosterona, eh, el consumo de carne. Pero cuando Sí. lo dejas a un lado, entonces eres gay, eres débil. Entonces empecé como a toparme con todos esos comentarios de pero a eso le van a salir senos, eh, eso es imposible, em, sí o sí tiene que comer proteína porque entonces ¿cómo va a ganar músculo? Y yo decía, pero hay alimentos a base de plantas que tienen aporte de proteína, solamente es de saber encontrar ese balance nutricional y es todo. Y con el paso del tiempo irse adaptando a las cantidades. Entonces, bueno, perdí peso, empecé a perder fuerza. Pero durante esos entrenamientos, que para mí entrenar es terapéutico, es como, es la conexión con el ser, con uno mismo. Me decía, yo no vuelvo a comer animal, yo no vuelvo a comer animales porque fue algo que me lo prometí y dije que iba a hacerlo hasta la muerte. Sé que se puede porque recuerdo que para ese entonces ya tenía un conocido que es vegano y él llevaba como casi unos 8 años ya siendo vegano. Pero él, cuando me contaba todo lo que tenía que hacer, yo decía, uy, no, qué pereza.
¿Qué tenía que ¿sí? hacer? Entonces, no, que la bebida de soya, porque en ese tiempo, pues, encontrar todo fuera complicado, entonces tocaba hacer que la bebida de soya, entonces dejar el frijolito en remojo, licuarlo, procesarlo, Hacer todo el exprimirlo, hacer proceso, todo el proceso. que hoy lo hacemos eh, porque queremos Hoy tener un lo, plan, pero no porque nos toca. exacto, ya lo disfrutamos mucho más. Que dejar las lentejas en remojo, que comer mucho más, porque es importante ya las porciones son un poco más amplias, hay más volumen, pero eso es lo que tienes que comer para nutrirte. Entonces, todo esto yo decía, no, pero es imposible realmente. Pero cuando ya empecé a informarme mucho más, me di cuenta que sí es posible y que pues no vale más mi gusto por verme de cierta manera a lo que le hacen a los animales, ¿sí? ¿Y tuviste algún momento crítico, alguna competencia o un día que recuerdes donde dijiste, esto es la prueba de fuego? Me estoy alimentando con plantas y estoy compitiendo con otros atletas que se alimentan de productos de origen animal y hoy me voy a poner a prueba. ¿Tuviste un momento Sí, así? afortunadamente estuve en ese top de los mejores atletas de fuerza en Colombia, en el powerlifting, ya hace como unos 6 años, 6, 7 años fue que tuve mis competencias de fuerza potencia. Y adicional a eso también tuve competencias de fisicoculturismo y logré tener un muy buen físico, pero teniendo una dieta súper estricta, calculando, pesando, midiendo todo, ¿sí? Esos momentos críticos que era el trabajo mental, la ansiedad de picar, la ansiedad, no tanto como de querer comer y sentir el sabor de nuevo de la carne, no, porque eso desde niño fue así, nunca lo disfruté, pero sí como demostrándome a mí mismo, oiga, se puede ser fuerte, se puede construir un buen físico y se puede promover este mensaje a muchas personas para que puedan hacer ese cambio y tenemos más empatía, ¿sí? Entonces logré ganar varias competencias, afortunadamente, pero previo a todo esto los entrenamientos eran súper estrictos. Y como te digo, afortunadamente eh, tengo el tiempo para entrenar 2, 3, 4 o 5 horas. ¿M? Afortunadamente, ¿sí? Porque tengo el tiempo, lo puedo mover. Entonces, eso ha sido una gran ventaja, ¿sabes? Eso es un gran privilegio el poder tener el tiempo para entrenar, para preparar las comidas, para sentarme y disfrutar la comida sin afán. ¿M? Tener las horas de sueño que son. Y adicional a esto, poder eh, tener información de otros atletas que me han nutrido bastante también en el tema del entrenamiento y otras personas también que me han nutrido muchísimo en el área de la alimentación. ¿M? Dave, hablemos de mitos. En veganismo hay muchos mitos y más si hablamos de veganismo y deporte. Y vamos al más cliché. ¿De dónde sacas las proteínas? ¿Cómo tú, siendo un entrenador personal, deportista, vegano, le explicas a alguien que puede alcanzar sus requerimientos diarios de proteína aún siendo vegano? Aún digo, ¿no? O sea, de productos de origen animal. ¿De dónde obtienes las proteínas? Bueno, hay que tener en cuenta primero cómo se está alimentando la persona, ¿sí? Primero hay que tener en cuenta cómo se está alimentando, si realmente le está dando la cantidad de proteína, de carbohidratos, de grasas y de micronutrientes a su cuerpo, ¿sí? Se está hidratando lo suficiente, está descansando bien, está entrenando bien. Y no solo es la proteína. Y no solo la proteína, también son los carbohidratos, las grasas, los micronutrientes, vitaminas y minerales, ¿sí? Te estás hidratando bien, estás descansando bien, llevas un programa de entrenamiento con buena técnica para poder ver los resultados que deseas. Entonces, sí es importante primero los chequeos médicos de sangre para saber cómo están tus hormonas, ya sea hombre o mujer, cómo están tus órganos, si hay deficiencias, cómo está el hígado, cómo está el páncreas, el riñón, exámenes coprológicos de orina, sí, hay que tener una anamnesis, se llama como un escaneo general para poder brindarle las recomendaciones adecuadas a cada persona, porque todos los cuerpos no son iguales. Entonces,
De acuerdo como a la persona se esté alimentando, asimismo uno le va indicando qué debe incluir y qué debe retirar. ¿Cuáles son las proteínas vegetales? ¿Cuáles son las proteínas vegetales? Entonces, entran las legumbres, ¿sí? Las legumbres tienen un valor de carbohidrato y de proteína, pero la mitad de lo que aporta en carbohidrato es fibra que nuestro intestino necesita y esa misma fibra va a alimentar las bacterias para poder tener una buena digestión. El intestino es el segundo cerebro, es súper importante tenerlo claro. Si no tenemos un intestino sano, no vamos a poder absorber los nutrientes que son y no vamos a poder tener energía para poder desarrollar las actividades cotidianas. Legumbres ¿Sí? como lentejas. Legumbres, entonces entran las lentejas, los frijoles, los garbanzos, alubias, Ujú. la soya. ¿M? El maní es una legumbre, entonces es importante Sí. tener en cuenta que el maní no es un fruto sueco, una nuez o un fruto seco, sino es una Una legumbre. legumbre. Sí, de cierta forma también hay nueces que tienen cierta cantidad de proteína y de grasas. Y la quinoa también tiene cierto porcentaje de proteína. Y pues está ya la soya texturizada, está el tofu, está el tempeh, está el seitán, pero pues el seitán como tal no lo recomiendo porque su valor nutricional en proteína no es como el valor nutricional que tiene el tofu o tiene la soya texturizada o tiene las legumbres. Y pues también hay productos de origen a base de plantas ya procesados que tienen como cierto valor nutricional, como ciertos embutidos, carnes, ¿sí? Pero el valor nutricional top son las legumbres. Me alimento de legumbres todos los días. Pero hay que tener en cuenta si la persona tolera ciertas cantidades de legumbres para que no lo inflame y después no diga que tiene colon irritable o que lo inflama, porque sí es importante analizar las cantidades. Adicional a esto, pues también ya hay proteínas aisladas de soya em, o de arveja, Ujú. ¿m? Que por cierto, Herbivore es una marca nacional y Nos encanta. nos encanta, nos ha patrocinado a todos los veganos y veganas, vegetarianos y hasta las personas que no sean veganos o vegetarianos, pero es una proteína que tiene un valor nutricional alto, todos sus aminoácidos, entonces esas son las fuentes de proteínas. Ya los carbohidratos entran como la papa, la yuca, el arroz, pues están las pastas, el pan masa madre, em, ya algunos cereales integrales. Y en grasas, pues ya entran las semillas, nueces, el aguacate, que es una fruta, pero entra como grasa, el aceite de oliva, ¿sí? Entonces, eso es Hay un montón de como, opciones. hay muchas opciones, solamente es de saber qué es lo que cada alimento aporta y con base en eso ya podemos empezar a armar el plato, ¿sí? Es eso. Dave, y hablando de mitos, hay otros mitos que relacionados como la debilidad vegana o la falta de energía, ¿no? Tú que entrenas a varias personas veganas y que llevas con ellos procesos de acompañamiento, como te lo he dicho, que me siento muy feliz de hacer parte de esas personas que entrenas. ¿Qué le dices a alguien que dice que no puede rendir igual entrenando con una alimentación basada en plantas? Nos has dicho ahorita que es toda una visión general y no solamente hablaste de la alimentación, sino del descanso, la hidratación, etcétera. Pero, ¿qué le decimos a la gente que aún tiene esa creencia? Todavía no siendo vegano. Ujú. mm, Bueno, ahí es importante saber si está descansando lo suficiente. Es súper importante, que no estamos descansando bien. Entonces, muchas veces por falta de sueño uno se levanta estresado, irascible, no rinde igual, estás desorientado. Otro punto es la hidratación, es importante. Y también sus hábitos, ¿sí? Por eso te digo, sí es importante que de acuerdo a cómo se esté alimentando, qué cantidad de nutrientes le estás aportando al cuerpo. Si siente esa debilidad, entonces hay que primero vaya al médico, exámenes y ya con base en ello, si tienes una deficiencia, bueno, tienes que suplirla, tienes que buscar la forma de cómo complementar y suplementarlo para que puedas rendir. Y adicional a esto en el entrenamiento, sí es muy importante tener claro las capacidades físicas de cada persona. No todo el mundo puede iniciar con saltos de lazo, burpees, correr.
elevando su frecuencia cardíaca a casi un 90%, porque pues si nunca ha realizado actividad física, pues imagínate, o sea, le puede suceder algo a esa persona y es muy importante uno siempre hacer un chequeo general de movilidad y comenzar con ejercicios básicos para saber cómo se siente, está respirando bien, porque muchas veces no respiramos bien y por falta de la oxigenación nos bloqueamos y llega como ese mareo, esa fatiga. Entonces, si una persona se siente débil, es importante que cada persona realice un autoexamen y sepa, estoy haciendo lo correcto, estoy consumiendo muchas harinas, muchos procesados, trasnochando, exceso de trago, exceso de algunas drogas. Todo eso en algún momento pasa factura, ¿sí? Estamos jóvenes, no nos damos cuenta, pero todo eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, cuando ya uno realiza ese check, uno puede decir, ok, empecé a quitar esto, y me estoy sintiendo con más energía. Y también teniendo en cuenta las capacidades, cómo estás llevando tu entrenamiento, tu nutrición, tus horas de sueño y cómo te relacionas también. Eso es. Tú entrenas veganos, pero también entrenas no veganos. Sí. ¿Hay algo en común que encuentras en los veganos que no encuentras en los no veganos? ¿Algún miedo, alguna necesidad por la cual vienen a buscarte? De pronto también los veganos llegamos a ti queriendo romper un mito. Nosotros nos conocimos porque yo tenía mi entrenador y entrenaba por muchos años, eh, y quería un acompañamiento de alguien que entendiera la manera como yo me alimento. Y por eso te encontré y llegué a ti buscando ese entendimiento. ¿Has encontrado eso en otros veganos que llegan buscando algo en ti? ¿O qué crees? ¿Qué crees que les ofreces tú a esa comunidad? El equipo de trabajo, yo digo que es el equipo de trabajo, la tribu, em, buscan bienestar, ¿sí? Sentirse bien, buscan evitar, o sea, que ya no les duela sus tobillos, sus rodillas, su cadera, mejorar su postura, sentirse con más energía porque han dedicado su tiempo a estudiar, a trabajar, em, y pues sí han realizado actividad física, pero tal vez no han dado como, no dieron como tal en aquel entonces, en ese tiempo, con algún entrenador o con algún guía que lo supiera llevar como de la mano, ¿sí? De acuerdo a sus capacidades y a sus objetivos. O sea, creo que todos han visto cómo entreno, se han dado como cuenta cómo entreno, de acuerdo yo, cómo estoy entrenando, cómo entreno yo no voy a guiar a mis asesorados porque pues no todos tienen el mismo rendimiento, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso, las capacidades. Entonces, previo a todo esto, a realizar su análisis para saber cómo se encuentran, ¿sí? Pues asimismo los voy acompañando. Entonces, muchos quieren es, obvio, perder grasa, mejorar su postura, en el trabajo tener más energía, mejorar la calidad del sueño, porque cuando empezamos a mover el cuerpo, empezamos a soltar toda esa tensión acumulada, mejoramos la calidad del sueño, empezamos a hacer cambios en la alimentación, todo empieza a mejorar. Sí, también temas metabólicos, cuando realizamos actividad física, no solamente es un tema como por uno verse bien, es increíble poder verse bien, Y nos gusta pero, vernos bien. pero sí es muy importante identificar qué es lo que está sucediendo internamente en nosotros, cómo está funcionando mi estómago, cómo está mi intestino, cómo está em, mi metabolismo, para así mismo empezar a tener un mejor aspecto y empezar a tener más energía. Entonces el común es ese, como la parte física, siempre va a haber como un tema de ansiedad, como por los resultados, pero es importante tener claro que tenemos una vida, tenemos que trabajar, estudiar, movernos y no pueden estar incapacitados por un entrenamiento que alguien no lo supo dirigir. Entonces sí es muy importante la planificación. Entonces en común es mejorar su aspecto, la rehabilitación, mejorar sus hábitos en la alimentación y ya pues también tengo algunos chicos y chicas que lo quieren llevar, lo quieren escalar a otro nivel porque pues han entrenado, ya tienen más rendimiento, ya son más conscientes de cómo se deben alimentar, las porciones que son, que si llegan esos momentos de ansiedad pues uno se hidrata o sale a caminar o se pone a leer o respira o medita. Entonces sí. Súper.
Dave, hablemos de suplementos. Como deportista vegano, ¿qué suplementos, qué suplementos usas? ¿Qué suplementos son indispensables o que tú recomiendas esto sí o sí no me puede faltar? ¿Y cuáles son recomendables de alguna manera? ¿Y cuáles innecesarios? Innecesarios. Empecemos por los Innecesarios. Pues innecesarios. sí, empecemos con los innecesarios. Muchas veces el marketing, Ujú. alguna vez lo hablamos, el marketing nos ofrece infinidad de productos que no necesitamos, ¿sí? ¿Cómo cuáles? Multivitamínicos, Ok. ¿sí? Previo a esto, ¿realmente tienes deficiencias en todas las vitaminas y minerales? ¿O es solamente porque tu amigo, tu amiga o algún familiar te lo recomendó? ¿Sí? Algunos sueros que son Ujú. intravenoso, eh, em, aminoácidos de cadena ramificada, cuando, bueno, eso ya lo tocamos ahorita, preentrenos, ¿sí? Como Mejor un café. el mejor café, sí, o sea, algunos preentrenos energizantes, voy a entrar en ese tema, ¿sí? Todo lo que nos crea ansiedad, todo lo que realmente cree como sustancias inorgánicas en nuestro cuerpo, pues hay que identificarlo. Muchas veces no necesitamos un montón de productos, sino necesitamos menos. Entonces, por eso es importante, de acuerdo a lo que arroje tus exámenes de sangre, asimismo decir, ok, deficiencia en vitamina D, bueno, pues vamos a tomar el sol. Si realmente hay mucha deficiencia, vitamina D. Vitaminas del complejo B, esencial. Ahí sí vamos a tocar el tema de lo que sí realmente necesitamos. Vitamina D, vitaminas del complejo B, especialmente la B12, no solamente nosotros los veganos, sino la humanidad Sí, total, yo creo ¿sí? que los veganos Eso somos es, más conscientes de nuestros niveles de vitamina B12, pero no solamente exacto. porque tengamos nosotros que o nos la suplementemos conscientemente, sino porque nos hemos informado al respecto, pero sería buenísimo que todo el mundo supiera cómo están sus niveles de vitamina B12. ¿Cómo están sus niveles de vitamina B12, de vitamina D, de cromo, zinc, magnesio, ¿sí? Eh, vitaminas del complejo B, vitamina D, siento que son los únicos suplementos, Ajá. son los únicos que debemos suplementar. Ya si tienes alguna patología, pues hay que tener en Ahí cuenta ya es otra cosa. Ok. qué mineral te falta o qué vitamina. La creatina. Bueno, como tal la creatina entra como más un complemento para Ok. mejorar los niveles de energía a nivel celular, ¿sí? Para mejorar la resistencia durante el entrenamiento, mejorar la masa muscular, eh, protege el hígado por sus aminoácidos que aporta. Y no solamente en la parte física, sino también mental. Y la creatina la pueden consumir desde los 15 años, considero que es de los 15, 20, hasta el adulto mayor lo puede consumir, teniendo en cuenta que no vaya a tener alguna patología, Ujú. ¿sí? Es importante la hidratación. Y otro complemento, la proteína, Ajá. para alcanzar esos La requerimientos proteína que aislada. necesitamos. La proteína es la en polvo, ¿sí? O sea que nos quedamos con recomendados Y la magnesio, proteína aislada, el ¿sí? Y magnesio, el magnesio también esencial. y la creatina, la B12. Y la B12, sí. Y ya después cada cual, dependiendo de su estado de salud. Ahí ya mismo, pues el profesional de salud le va a decir, tienes una deficiencia en tal mineral, en tal vitamina, entonces esto es lo que necesitas, ¿sí? Y, y bueno, el magnesio para mejorar la calidad del sueño. El sodio mejora las contracciones musculares a la hora del entrenamiento y pues también nos ayuda a mantenernos hidratados, ¿sí? Varias veces después de nuestros entrenamientos hemos cocinado y hemos hecho el plato post-entreno. Me encantaría que habláramos de eso. ¿Cómo es tu plato post-entreno perfecto? ¿Qué debe tener? ¿Qué debe Descríbelo. tener? Un ejemplo de uno que ames. Bueno, em, hay muchos, pero el favorito es la avena trasnochada con proteína y nueces y fruta. Y fácil.
Sí, es súper sencillo, es delicioso, nutritivo, es un postre y pues tiene todo perfil de aminoácidos. Y algo que se me olvidó es que si estás tomando una proteína de un solo ingrediente, ya sea de soya o de arveja, ya tiene todo su perfil de aminoácidos. Entonces no es necesario darle al cuerpo más pensando que más va a ser mejor. O darle más proteína al cuerpo de la que el cuerpo llega a absorber porque el cuerpo absorbe la cantidad teniendo en cuenta su peso corporal, ¿sí? Y su rendimiento y sus capacidades. Entonces, en mi caso, yo siento que le doy más carbohidratos y más grasas a mi cuerpo que proteína. Sí alcanzo el requerimiento que es, peso 77 kilos, 77, llego a 77 y de ahí para arriba es ganancia, que no me pase de 180 gramos, ¿sí? Entonces sí es importante saber cómo balancear los platos para darle al cuerpo lo que realmente necesita y poder tener una muy buena gestión y después de alimentarnos mantenernos con energía, porque si nos alimentamos y nos da sueño es porque no estás nutriendo tu cuerpo como debe ser. Esa avenita trasnochada es buenísima, yo Y ahí- también la amo. Y el tofu, el scrambled tofu con vegetales, con aguacate, con arepita, con plátano, hasta con arroz, o simplemente el tofu con una arepa. Es increíble. ¿Qué le dirías a una persona que quisiera probar el veganismo o una alimentación basada en plantas, pero que le da miedo porque piensa que no va a rendir en sus entrenamientos O físicos? va a tener deficiencias. Bueno, pues si ya la persona está eh, le llega el mensaje, porque también se ha informado, pero no da ese paso porque no sabe cómo organizar sus comidas o no sabe cómo entrenar. Yo siempre les digo a los chicos, les digo, ustedes tienen que ver la alimentación como una forma divertida, deliciosa, que nutra su cuerpo porque es medicina. Pero si usted come algo como por obligación, eh, no lo vas a disfrutar. Y era lo que me pasaba a mí en algún momento, de repetir lo mismo cuando no era vegano y no lo disfrutaba. Y ahora que puedo como con gran variedad de lo que nos brinda la madre tierra, saber cómo combinar varios colores, texturas, sabores, especias y poder disfrutar de la alimentación. Entonces, algo que le digo a los chicos y a las chicas es, si tú quieres llevar una alimentación basada en plantas, ten en cuenta que el veganismo es la ética de respeto hacia todos los animales, ¿sí? La alimentación a base de plantas es totalmente diferente. Tú puedes llevar una alimentación a base de plantas y no puedes ser vegano, ¿sí? Porque puedes usar todavía prendas o puedes ir a espectáculos, pero si eres vegano, entonces ya abarca absolutamente todo. Entonces, si quieres llevar una alimentación basada en plantas, primero debemos saber cómo te estás alimentando y vamos a empezar a llevar un proceso de porciones, mirar las porciones, las cantidades, para que esa cantidad tu cuerpo la logre asimilar y no sientas malestar por darle más de lo que tu cuerpo puede llegar a asimilar. Y si no eres vegano, pues igual, revisemos cómo te estás alimentando. Ya es algo que no me gusta tocar mucho, pero igual, por un ladito les digo, incluyan más vegetales, incluyan legumbres, incluyan nueces, porque les da miedo comerse una o dos porciones de puñaditos de nueces porque tiene mucha grasa, pero pues son grasas que el cuerpo realmente puede asimilar muy bien, teniendo en cuenta pues tus capacidades, cómo te estás alimentando. Dave, ¿existe algún atleta o deportista vegano que admires? Torre Washington, es ¿Quién es? culturista, Ajá, culturista, wow. sí, culturista. Y tiene un cuerpo increíble. Voy a Torre Washington. voy a buscarlo luego. Ok, Sí, chévere. Ya estamos llegando al final de la conversación, Dave. Mirando estos 10 años que llevo haciendo vegano, una década ya, ya es un número grande. ¿Cuál podrías decir que es tu mayor aprendizaje? el mayor aprendizaje es cómo he podido llevar el mensaje del veganismo a las personas que son y no son veganas. Cómo por medio de ese cuestionamiento, de las preguntas que me hacen, cómo te alimentas y el rendimiento y todo lo que hace que yo pues, me siento de maravilla. Me siento muy bien al poder ser vegano por los animales, llevar mi alimentación y poder enseñar, ¿sabes? Creo que cuando estaba estudiando ingeniería jamás pensé que iba
a enseñar, sino que iba a dedicarme como a las máquinas, a cumplir un horario, pero todo cambió y hoy en día me enfoco mucho es en enseñar, ¿sí? Mientras tú estés dispuesto a abrir tu mente y a absorber el conocimiento que te puedo compartir y que podemos seguir em, nutriendo nuestra mente, ¿sí? Cuestionando. Y el otro día hablábamos como, bueno, tú sabes que yo también soy ingeniero de base y cómo la ingeniería mecánica la usas explicando una técnica para hacer un ejercicio. Bueno, a mí me ha ayudado un montón, como mezclas las disciplinas. Sí, sí, ahí también les digo a los muchachos cuando les digo, yo aplico la ingeniería mecánica, lo que estudié, en el cuerpo humano, no en Es una una máquina. máquina. Somos una máquina perfecta. Entonces todo lo manejo por ángulos, no solamente lineales, sino también ondulaciones, ¿sí? Torques, a mí me ha ayudado un montón. Saber aplicar las fuerzas de empuje, de tracción, de abrir, de cerrar, entonces, de respirar, de mantener una postura, un centro de gravedad. Entonces, eso es algo que me nutre a diario. Yo a diario siempre estoy aprendiendo algo de mis chicos y de las chicas que estoy guiando. Y adicional a esto también me informo leyendo, aplicando. Dave, ¿cuál es tu definición de veganismo? La definición del veganismo, el respeto a todos los seres sintientes, es muy cortica y concisa ya. Eso es, eso es. El respeto a todos los seres sintientes, hasta la hormiga, el insecto, hasta lo que nos crea pánico, esos ratoncitos o las polillas, o sea, todos y todas cumplen su función. Déjalos ahí, o sea, déjalos ahí. ¿Eres feliz siendo vegano? Sí, al principio sí, el super trauma de ver todo, sí, de ver absolutamente todo lo que le hacían, pero dije, ok, no voy a ser partícipe de esto porque siento que hay más personas en el mundo, ¿sí? Hay más personas en el mundo que están buscando la forma de quitarle la venda a las demás personas y cuestionen lo que realmente está pasando en estos momentos. ¿Cuántos miles de millones de animales no están siendo sacrificados solamente para el consumo o espectáculos o la vestimenta? Total. Bueno, Dave, pregunta con respuesta rápida. Una legumbre, un cereal, una verdura y una fruta infaltable. Lentejas, Lentejas, quinoa, un quinoa, cereal, eh, espinacas espinacas. y de frutas que me la pones duro. Una. De fruta, arándanos. Arándanos, ajá. Sí, los arándanos son muy buenos. Arándanos y pues el aguacate también podría entrar Ay, el ahí. banano, yo no Bueno, el puedo banano, la vivir sin sandía, banano, la ¿no? Hay pera, muchas, hay muchas. todas. ¿En dónde te pueden encontrar en redes sociales? Como HR raya el piso entrenador. HR raya el piso entrenador. Dave, mil gracias por tu apoyo, por la conversación, aprendí un montón. Aprendo de ti entrenando todo el tiempo y estoy seguro de que ese sentimiento que yo tengo siendo parte de tu tribu, como tú lo mencionas, lo comparten los otros muchachos, algunos los he ido conociendo. Y sobre todo, qué rico compartir estos minutos hablando y derribando el mito de que los veganos somos débiles, no podemos ser fuertes y que no podemos hacer deporte de alto rendimiento. Gracias por eso. Se puede mientras tú lleves un registro y sepas balancear los alimentos. Y son las ganas que a diario le pongamos a lo que queremos hacer. Gracias. Gracias por quedarte hasta el final en Y el Veganismo, que compartimos opiniones, experiencias y puntos de vista que tal vez te cuestionen. Si estás pensando en cambiar tu alimentación, hazlo con acompañamiento profesional. Y si este episodio te dejó pensando, síguenos y suscríbete al podcast. Nos vemos en el próximo episodio.